A Sir Philip con amor. Saga Bridgerton 5 por Julia Quinn. Capítulo 16. Estás en todo tu derecho, querida Kate. Los hombres son terriblemente fáciles de manejar. Ni siquiera me imagino perdiendo una discusión con uno. Por supuesto, si hubiera aceptado la propuesta de Lord Lacy, no habría tenido ni la oportunidad de intentarlo. Apenas habla, algo que me parece de lo más extraño. Eloise Bridgerton a su cuñada, la vizcondesa Bridgerton, después de rechazar su quinta propuesta de matrimonio. Eloise se quedó en el invernadero casi una hora, incapaz de hacer otra cosa que no fuera mirar al vacío y preguntarse ¿qué había pasado? Estaban hablando. Bueno, quizás estaban discutiendo, pero de una manera relativamente razonable y civilizada, y al cabo de un segundo, Philip se había vuelto loco, había enfurecido, y después se había ido. Se había ido. La había dejado plantada en medio de una discusión, con la palabra en la boca y el orgullo más que herido. Se había ido. Aquello era lo que realmente le molestaba. ¿Cómo podía alguien marcharse en medio de una discusión? De acuerdo, el diálogo lo había empezado ella. Bueno, la discusión, pero de todas formas, no había pasado nada que justificara aquella estampida de Philip, y lo peor era que no sabía qué hacer. Hasta ahora siempre había sabido qué hacer, no siempre había tenido la razón, pero al menos estaba segura de sí misma cuando tomaba decisiones, y ahora allí estaba sentada en la mesa de trabajo de Philip, sintiéndose totalmente confusa e inútil, se dio cuenta de que, para ella, era mucho mejor actuar y equivocarse que sentirse indefensa e impotente, y por si eso no fuera bastante, no podía apartar la voz de su madre de su cabeza. No presiones demasiado, ten paciencia, y lo único que podía pensar era que no lo había presionado. Por el amor de Dios, ella solo había acudido a él preocupada por sus hijos. ¿Acaso era tan malo querer hablar un poco en lugar de salir corriendo hacia la habitación? Supuso que, si la pareja en cuestión no compartía el hecho, quizás sí que sería algo malo, pero ellos lo habían hecho esa misma mañana. Nadie podía decir que tuvieran problemas en la cama, ni uno. Suspiró y se vino abajo. Nunca en su vida se había sentido tan sola. Qué curioso. ¿Quién habría dicho que tendría que casarse y unirse eternamente a otra persona para sentirse sola? Necesitaba a su madre. No, no la necesitaba. A su madre no. Sería muy cariñosa y comprensiva, y todo lo que debería ser una madre, pero después de hablar con ella, se sentiría como una niña pequeña y no como la adulta que se suponía que era. Necesitaba a sus hermanas. Bueno, a Hyacinth no, que solo tenía 21 años y no sabía nada de hombres. Necesitaba a una de sus hermanas casadas, a Daphne, que siempre sabía qué decir, o a Francesca, que aunque nunca decía lo que uno quería escuchar, siempre conseguía arrancarte una sonrisa. Pero estaban demasiado lejos, en Londres y Escocia respectivamente, y Eloise no iba a escaparse. Cuando se había casado, había hecho un juramento, y por las noches estaba encantada de llevarlo a cabo con su marido. Sin embargo, lo que fallaba eran los días. No iba a ser una cobarde y marcharse, aunque solo fueran unos días. Sin embargo, Sophie estaba cerca, a solo una hora de camino, y a pesar de que no eran hermanas de nacimiento, sí que lo eran de corazón. Miró el cielo. Estaba nublado y era imposible ver el sol, pero estaba segura de que no podía ser más de mediodía. Incluso con el viaje, podía pasar casi todo el día con Sophie y volver a casa para la hora de la cena. Su orgullo no quería que nadie supiera que estaba deprimida, pero el corazón necesitaba un hombro sobre el que llorar, y al final pudo más el corazón. Philip se pasó las siguientes horas caminando por sus tierras, arrancando hierbajos del suelo, y eso lo mantuvo bastante ocupado, porque como estaba en tierras sin cultivar, casi todo se podía considerar hierbajos si se ponía quisquilloso, y estaba en plan quisquilloso, incluso más. Si hubiera podido, lo habría arrancado todo, y más él, un botánico.
Sin embargo, ahora no le apetecía plantar nada, no quería ver florecer nada, quería arrancar, pisotear y destrozar. Estaba enfadado, frustrado, furioso consigo mismo y furioso con Eloís, y estaba más que dispuesto a estar furioso con cualquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, después de una tarde de patalear, pisotear y arrancar de cuajo flores salvajes y hierbas, se sentó en una roca y dejó caer la cabeza entre las manos. ¡Demonios! ¡Qué estúpido! Había sido un completo estúpido y lo más irónico era que creía que eran felices. Creía que su matrimonio era perfecto y todo este tiempo. Bueno, de acuerdo, solo había sido una semana, pero en su opinión había sido una semana perfecta, y Eloís había sido desgraciada. Quizá desgraciada no, pero no había sido feliz. Bueno, quizás un poco, pero no estaba extasiada de felicidad como él, y ahora tenía que hacer algo al respecto, que era lo último que quería hacer, hablar con Eloís, hacerle preguntas e intentar deducir qué había pasado, sin hablar de intentar descubrir cómo arreglarlo. En estas cosas siempre metía la pata, aunque no tenía más opciones, ¿no? En parte se había casado con Eloís. Bueno, en parte no. Se había casado con ella por eso, porque quería que se encargara de las tareas de la casa que a él tanto le molestaban, para que él se pudiera dedicar a lo que de verdad le importaba. El cariño que cada vez empezaba a sentir por Eloís era solo un añadido inesperado. Sin embargo, sospechaba que el matrimonio no podía considerarse como una de esas tareas de casa y no podía dejar que todo el peso recayera en Eloís. Y, por muy dolorosa que pudiera resultar una conversación totalmente sincera con ella, sabía que tendría que arriesgarse. Gruñó. Seguramente, Eloís le preguntaría cuáles eran sus sentimientos. ¿Tan difícil era para las mujeres entender que los hombres no hablaban de sus sentimientos? ¡Demonios! La mitad de los hombres ni siquiera los tenían. O a lo mejor podría tomar el camino fácil y sencillamente disculparse. No sabría muy bien por qué lo estaría haciendo, pero la complacería y la haría feliz, que era lo que importaba. No quería que Eloís fuera infeliz, no quería que se arrepintiera de haberse casado con él, ni siquiera un segundo. Quería que su matrimonio volviera a ser como él lo había imaginado, tranquilo y relajado de día, y feroz y apasionado de noche. Retomó el camino hacia Romney Hall, ensayando mentalmente lo que le diría, aunque frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo necio que sonaba. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, porque cuando llegó a casa y se encontró con Gonin, el mayordomo, éste le dijo: «¿No está aquí?» «¿Qué quiere decir con que no está aquí?», preguntó Philip. «No está aquí, señor. La señora se ha ido a casa de su hermano». A Philip se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué hermano?» «Creo que el que vive aquí cerca». «¿Lo cree?» «Estoy casi seguro», se corrigió Gonin. «¿Y ha dicho cuándo pensaba regresar?» «No, señor». Philip maldijo entre dientes. Eloís no podía haberlo dejado. No era de las personas que saltaba por la borda de un barco que se hundía, al menos no hasta asegurarse de que todos los demás estaban a salvo. «No se ha llevado ninguna maleta, señor», dijo Gonin. Ah, ahora sí que se quedaba más tranquilo. Hasta el mayordomo sentía la necesidad de decirle que su mujer no lo había abandonado. «Puede retirarse, Gonin», dijo Philip con los dientes apretados. «Muy bien, señor», dijo Gonin. Inclinó la cabeza como siempre hacía antes de salir de una sala. Philip se quedó de pie en el pasillo varios minutos, con los brazos caídos a los lados. ¿Qué demonios se suponía que tenía que hacer ahora? No iba a salir detrás de Lois como un loco. Si tanto quería estar lejos de él, juraba por Dios que se lo pondría muy fácil. Empezó a caminar hacia su despacho, donde podría refunfuñar y enfadarse en privado, pero justo cuando estaba a escasos metros de la puerta, se fijó en el reloj de pie que había al final del pasillo. Eran las 3 pasadas, la hora que los niños solían bajar a comer algo antes de la hora de la cena. Antes de casarse,
Eloís lo había acusado de no preocuparse demasiado por sus hijos. Apoyó las manos en las caderas, girando el pie inseguro, como si no acabara de decidir hacia dónde ir. Podía subir a la sala de juegos y pasar unos minutos con sus hijos que seguro que no se lo esperaban. No es que tuviera otra cosa más importante que hacer, aparte de quedarse ahí de pie esperando que su mujer volviera a casa. Y, cuando lo hiciera, bueno, no tendría ninguna queja, no después de que Philip hubiera encajado su enorme cuerpo en una de esas diminutas sillas y hubiera compartido leche y galletas con los niños. Muy decidido, dio media vuelta y subió las escaleras hasta la habitación de los niños, que estaba en el último piso, con el techo inclinado. Eran las mismas habitaciones en que él había crecido, con los mismos muebles y los mismos juguetes, y seguramente con la misma grieta en el techo encima de las camas, la que parecía dibujar la silueta de un pato. Philip frunció el ceño mientras llegaba al rellano del tercer piso. Debería ir a ver si la grieta seguía allí, y si así era, preguntarles a los niños a qué creían que se parecía. George, su hermano, siempre había dicho que parecía un cerdo, pero Philip nunca comprendió cómo podía confundir un pico con un morro. Meneó la cabeza. Por Dios, ¿cómo se podía confundir a un pato con un cerdo? Jamás lo había entendido. Incluso él. Se detuvo en seco, a 2 puertas de la habitación de los niños. Había escuchado algo y no estaba seguro de qué había sido, aunque sí que supo que no le había gustado. Era un... Se quedó escuchando. Era un golpe. La primera reacción fue correr hacia allí y abrir la puerta de golpe, pero se contuvo cuando vio que estaba medio abierta, así que se acercó sigilosamente y miró qué estaba pasando allí adentro. Y necesitó menos de un segundo para entenderlo. Oliver estaba acurrucado en el suelo sacudiéndose por el llanto, y Amanda estaba de pie, frente a la pared, abrazándose los brazos con sus pequeñas manos y llorando mientras la niñera la golpeaba en la espalda con un enorme libro. Philip abrió la puerta con tanta fuerza que a punto estuvo de arrancarla del marco. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Gritó. La niñera Edwards se giró sorprendida, pero antes de que pudiera abrir la boca, Philip le arrancó el libro de las manos y lo tiró contra la pared. ¡Sir Philip! Exclamó la niñera asustada. ¿Cómo se atreve a golpear así a los niños? Dijo él con la voz llena de ira. Y con un libro. Recibí órdenes de no. Y lo hizo donde nadie lo vería. Sintió que se estaba poniendo muy nervioso, que estaba a punto de estallar. ¿A cuántos niños ha pegado, asegurándose de solo dejarle marcas donde nadie las vería? Me han faltado el respeto, dijo la niñera muy orgullosa. Se merecían un castigo. Philip se le acercó, tanto que la niñera tuvo que retroceder. Quiero que se vaya de mi casa. Me dijo que les enseñara disciplina como mejor me pareciera, protestó la niñera Edwards. ¿Y le parece que esto es lo mejor? Dijo Philip entre dientes, haciendo acopio de todas sus fuerzas para mantener los brazos pegados al cuerpo. Quería agitarlos, quería coger un libro y golpear a esa mujer igual que ella había hecho con sus hijos, pero se contuvo. No sabía cómo, pero lo hizo. Pegarles con un libro. Continuó él muy furioso. Miró a sus hijos. Estaban arrinconados contra la pared, seguramente tan asustados de ver a su padre así como de los castigos de la niñera. Lo ponía enfermo ver que lo estaban mirando de aquella manera, al borde de perder totalmente los nervios, pero no podía hacer nada para tranquilizarse. No vi ninguna vara, dijo la niñera con altanería, y aquello era lo peor que le podía haber dicho a Philip. Notó que se enfurecía todavía más y luchó contra la rabia que le estaba obnubilando la vista. Hace años había una vara en esa habitación. El gancho todavía estaba en la pared al lado de la ventana. Philip la había quemado el día del funeral de su padre. Se había quedado frente al fuego
hasta que se aseguró de que solo quedaban cenizas. Haberla tirado al fuego no era suficiente, necesitaba ver cómo se destruía para siempre, y se acordó de aquella vara, de los cientos de veces en que lo habían golpeado con ella, a pesar del dolor y la indignación, a pesar de todos los esfuerzos que había hecho por no llorar. Su padre no soportaba los lloricas. Las lágrimas solo provocaba otra ronda de golpes. Con la vara, con el cinturón, con la fusta de montar, o cuando no había nada de eso, con la mano. Pero jamás, pensó Philip con una extraña sensación de desapego, jamás con un libro. Seguramente a su padre no se le había ocurrido. Fuera, dijo Philip en voz baja, y entonces, cuando la niñera no reaccionó, lo dijo a gritos. ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! Sir Philip, dijo ella, alejándose de él y del alcance de sus fuertes y largos brazos. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya no sabía de dónde procedía toda esa rabia, de algún sitio muy profundo de su ser que había estado encerrado durante mucho tiempo. Tengo que recoger mis cosas. Tiene media hora, dijo Philip en voz baja, aunque todavía agitado por la rabia. 30 minutos. Si para entonces no se ha ido, yo mismo la sacaré de aquí a patadas. La niñera Edwards se quedó en la puerta. Empezó a caminar, pero entonces se giró. Está echando a perder a esos niños, dijo ella entre dientes. Bueno, eso ya no es problema mío. Como quiera, solo son unos pequeños monstruos maleducados y consentidos. ¿Tampoco aprecio sentía por su vida? Philip estaba a un paso de perder la paciencia y cogerla por el brazo y sacarla él mismo de su casa. ¡Fuera! Gruñó y esperó que fuera la última vez que tuviera que decirlo. No podría contenerse mucho más. Avanzó un poco, reforzando el efecto de sus palabras, y por fin, aquella mujer desapareció. Por un momento, Philip se quedó quieto intentando calmarse, relajar la respiración y esperar que la sangre le bajara de la cabeza. Estaba de espaldas a los niños y le daba mucho miedo darse la vuelta. Se estaba muriendo por dentro. La rabia por haber contratado a esa mujer, a ese monstruo, para que cuidara a sus hijos, lo estaba destrozando. Y encima, había estado demasiado ocupado evitándolos para darse cuenta de que estaban sufriendo lo mismo que él de niño. Se giró muy despacio, aterrado por lo que podía ver en sus ojos. Sin embargo, cuando levantó la vista del suelo y los miró a los ojos, los niños reaccionaron y se abalanzaron sobre él con tanta fuerza que casi lo tiraron al suelo. ¡Papi! Exclamó Amanda, usando aquella palabra que no había usado en años. Hacía mucho tiempo que era sencillamente padre, y se había olvidado de lo bien que sonaba el apelativo cariñoso. Y Oliver también lo estaba abrazando, rodeándolo con sus pequeños brazos por la cintura y escondiendo la cara para que su padre no viera que estaba llorando. Pero Philip se dio cuenta. Las lágrimas le estaban empapando la camisa y notaba cada movimiento de cabeza en el estómago. Los rodeó con los brazos de manera protectora. —Shh —dijo él—. Ya está. Estoy aquí. Unas palabras que jamás había dicho, palabras que jamás imaginó que diría. Jamás se había imaginado que su presencia sería la que calmaría la situación. Lo siento mucho. Le habían dicho que no les gustaba la niñera Edwards, y él no le había hecho caso. No es culpa tuya, papá, dijo Amanda. Sí que lo era, pero ahora no serviría de nada empezar a darle vueltas, no ahora que tenían la oportunidad de empezar de cero. Encontraremos una nueva niñera. ¿Una como la señorita Millsby? Preguntó Oliver, que ya había dejado de llorar. Philip asintió. Una como ella. Oliver lo miró con mucha franqueza. ¿Puede la señorita Britt
¿Mamá ayudará a escogerla? Claro que sí, respondió Philip acariciándole el pelo. Supongo que querrá dar su opinión. Es una mujer con muchas opiniones. Los niños se rieron. Philip sonrió. Ya veo que la conocen muy bien. Le gusta hablar, dijo Oliver titubeante. Pero es muy inteligente, añadió Amanda. Sí que lo es, dijo Philip en voz baja. Me gusta, dijo Oliver. A mí también, añadió su hermana. Me alegro de escuchar eso, les dijo Philip, porque creo que ha venido para quedarse. Y yo también, pensó. Se había pasado años evitando a sus hijos, temiendo cometer un error, aterrado de perder los nervios. Creía que, al mantenerlos lejos de él, estaba haciendo lo mejor para ellos, pero no era así. Se había equivocado. Los quiero, les dijo de repente muy emocionado. Lo saben, ¿verdad? Los niños asintieron con los ojos brillantes. Siempre los querré, susurró y se agachó hasta quedar a su misma altura. Saboreó la agradable sensación de abrazarlos. Siempre los querré.